Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Francia. Fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y, junto con Karl Marx y Max Weber, es considerado fundador de dicha ciencia. Obras de Émile Durkheim: La división del trabajo social, Las reglas del método sociológico en 1895, El suicidio en 1897, Las formas elementales de la vida religiosa en 1912, Ideas principales del método sociológico, institucionalizar a la sociología como ciencia, para lo cual establece las reglas del método sociológico. Hace referencia al teórico Ferdinand en 1887 sobre los conceptos de comunidad y sociedad. Estudiar las nuevas formas de integración social, dando el evidente declive de la religión como lazo social fundamental. Para mostrar que es un hecho, se hace una distinción entre función y causa. Se debe investigar en ambas direcciones, es decir, estudiar los hechos sociales, tanto en causas como en las funciones que estos desempeñan, su causa y función. Teoría del hecho social. Durkheim y la guerra entre la teoría y el nacionalismo. Durkheim manifestó siempre su rechazo a la guerra y a toda exaltación de actividad guerrera. La contrapartida de esta impugnación fue la confianza en el peso decisivo del industrialismo, que según su parecer le quitaba sentido a la guerra, pues entendía que la violencia iría desapareciendo con la evolución social, generalidad e independencia de lo social. Para Durkheim, los hechos sociales constituyen modos de acción y representación ampliamente extendidos dentro de una sociedad concreta, en tanto que son compartidos por la mayoría de sus miembros. Si bien reconoce que todo conformismo social concede siempre márgenes a la variación individual, el tono dominante de su caracterización tiende a subrayar la naturaleza general de los hechos sociales, asumiendo el término en el doble sentido de una propiedad universal y a la vez ajena a contingencias del orden individual. Tipos de hechos sociales. Un hecho social puede clasificarse conforme a tres categorías. Morfológicos. Son aquellos que estructuran la sociedad y ordenan la participación de los individuos en sus diversos ambientes. Instituciones. Hechos sociales contenidos ya en la sociedad y que resultan parte reconocible de la vida en ella. Corrientes de opinión. Obedecen a modas, tendencias más o menos efímeras o que cobran más o menos fuerza de acuerdo al momento de la colectividad y empujan a la sociedad hacia una forma de subjetividad respecto a algo. Ejemplos de los hechos sociales: el aplauso luego de una función, la conducta social aprobada y promovida luego de un acto de alguna naturaleza, es el aplauso colectivo y es un ejemplo perfecto y simple de hecho social. Las personas asistentes sabrán cuándo aplaudir y cómo, sin que nadie se lo explique en el momento, simplemente llevados por la multitud. No aplaudir, en cambio, sería tomado por un gesto de desprecio hacia el acto. El persignarse de los católicos. Entre la comunidad católica, la persinación es parte aprendida e impuesta del ritual, que no solo se lleva a cabo al final de la misa o en los momentos indicados por el párroco, sino que además tiene lugar en momentos claves de la vida cotidiana, en presencia de una mala noticia, como gestos de protección ante un evento impresionante, etc. Nadie debe indicarles cuándo hacerlo, simplemente forma parte de un sentir aprendido. Las manifestaciones o protestas. Otra forma de participación ciudadana organizada son las protestas, que a menudo nacen de la percepción de un individuo o colectivo menor. Luego ascienden hasta movilizar y fortalecer la sensación de comunidad de las masas, a veces empujándolas a actos de temeridad, arrojar rocas a la policía, exponerse a la represión o incluso violentar leyes, como en los saqueos.
Fenómeno de la división del trabajo. La división del trabajo es la separación de una actividad compleja en componentes, con el objetivo que las personas sean responsables de un conjunto limitado de actividades y no de la actividad como un todo. La división organizacional puede tener la desventaja que el individuo se aburra si la actividad se vuelve repetitiva y personalmente insatisfactoria. Sin embargo, existen técnicas de expansión del trabajo que pueden neutralizar esta situación. Punto A. Funcional. Reúne en un departamento a todos los que realizan una actividad o varias actividades relacionadas entre sí. Apunta a la función del sector, por ejemplo, departamento de producción, ventas, mercadotecnia, etc. Punto B. Por producto o servicios. Se agrupan actividades que hacen referencia a productos o servicios similares entre sí. Cada división se asemeja a un negocio por separado. Sin embargo, no es entidad independiente, es decir, el administrador de una división no puede tomar las decisiones con la misma libertad que el dueño de una empresa verdaderamente separada, ya que debe reportar a su oficina central, por ejemplo, departamento de zapatos, departamento de carteras, departamento de camperas, etc. Punto C. Por territorio o área geográfica. Se divide en sector según las áreas geográficas en las cuales trabaja. Se basa en la localización y se aplica cuando las actividades de la empresa están muy dispersas. Ejemplo, Departamento de Capital Federal, Departamento de Gran Buenos Aires, etc. Punto D. Por cliente. Se basa en el tipo de clientela. Se divide de acuerdo con los diferentes usos que los clientes dan a los productos. Ejemplo, Departamento de Productos Industriales, Departamento de Productos de Consumo, etc. Punto E. Por volumen de venta. Se divide según el volumen de las ventas de la organización. Ejemplo, departamento mayorista, departamento minorista, etc. En conclusión, Emile Durkheim ofreció una teoría más coherente que cualquiera de las desarrollaron los demás técnicos clásicos de la sociología. Adoptó una orientación teórica transparente y la utilizó en varios trabajos específicos. El núcleo de la teoría de Durkheim lo constituye su concepto de hecho social.